La investigación que acaba de sacar The Washington Post ha asustado a todo el mundo. Una acusación directa de que Israel estaría utilizando una sustancia prohibida que ha sido entregada nada más y nada menos que por Estados Unidos. La situación es tan preocupante que el propio gobierno estadounidense leyó esta publicación y salió al frente a decir que están sumamente preocupados y van a investigar si realmente lo que dice Washington Post es verdad. Porque si esto es así, tranquilamente todo el mundo le va a voltear la espalda a la propia administración en Israel. ¿De qué sustancia estamos hablando y por qué Estados Unidos está asustado en este momento? Vamos a comentarlo. Una investigación del Washington Post habría comprobado que las fuerzas de defensa de Israel utilizaron una sustancia química, una que es tan preocupante y tan prohibida en la comunidad internacional que incluso Estados Unidos lanzó el grito al cielo cuando se enteró de este escenario. Están viendo en pantalla de qué sustancia se trata, porque el hecho nada más de decirla puede hacer que ni siquiera podamos publicar este video para que se hagan una idea de la magnitud de este escenario. Y sí, en este contexto tan preocupante, el propio Washington Post ha dicho que esto va en contra de la Convención de Ginebra, un ataque contra la ciudad de Derira perpetrado precisamente en octubre. Estamos hablando de que han sucedido ya unos meses y la investigación se ha llevado a cabo. De acuerdo con el reporte, un periodista del diario estadounidense encontró restos de 3 proyectiles de artillería de 155 milímetros disparados precisamente al sur del Líbano, en Deria y cerca de la frontera con Israel, que terminaron incinerando al menos 4 casas. Las balas encontradas expulsan cuñas de fieltro saturadas con precisamente esta sustancia que arde a altas temperaturas y produce ondas de humo que oscurecen los movimientos de las tropas mientras la sustancia cae sobre el área atacada. Su contenido puede adherirse a la piel, provocando quemaduras potencialmente mortales, y su uso cerca de zonas civiles está completamente prohibido en los márgenes del derecho internacional humanitario. De los 9 heridos por este ataque, al menos 3 estuvieron hospitalizados, y uno de ellos durante días, según precisa el propio Washington Post, detalla cómo la agresión con precisamente estas municiones fueron corroboradas, es decir, que ha habido testigos y 9 que han recibido daños de este tipo de sustancia. El problema de todo es que esta sustancia ha sido dada por Estados Unidos, y aquí entonces la cosa se empieza a poner un poco turbia o empieza a dar situaciones o giros inesperados en la trama que algunos no creen. Estados Unidos ha tenido que salir al frente por medio del propio John Kirby a decir que van a investigar y van a preguntar por qué está sucediendo esto, porque ellos han entregado esta sustancia a Israel, o sea, lo reconocen, pero para que lo puedan utilizar para iluminar campos de batalla. Así como lo están escuchando. Y claro, ahora empieza la situación en la cual la comunidad internacional se va a creer esto. ¿La opinión pública va a creer esto? ¿Realmente le han entregado municiones que se utilizan de manera agresiva para simplemente, como hemos dicho, iluminar el campo? Pues bueno, el propio portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, después de ver esta publicación, como hemos dicho, del The Washington Post, después de que todo el mundo se escandalizara, ha publicado que, oye, por si acaso, ellos sí entregaron esta munición, pero lo dieron solamente para iluminar campos. Él dice entonces que han visto estos reportes y están ciertamente preocupados por ello, y van a preguntar para saber un poco más de lo sucedido. Y ahora también existe algo curioso que debemos tomar en cuenta. Esta situación es completamente diferente a la que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, donde sí se utiliza este tipo de armamento y lo utiliza tanto Ucrania como la propia administración rusa, y nadie hizo nada, ni reclamó, ni se quejó tanto como lo que ahora está sucediendo entre Israel y Palestina, lo cual demuestra que lo que está pasando en esta parte del mundo tiene a toda la comunidad en vilo. Y sí, están bastante atentos a ver en qué momento alguna jugada, algún paso en falso va a desencadenar en un conflicto todavía mayor, y esto tranquilamente puede ser el desencadenante. Israel le acaba de prohibir al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a los presos palestinos. Claro, una noticia que empieza a preocupar, pero no es que les haya prohibido hacerlo ahora, sino desde el 7 de octubre. Esto, aunque dice que existe un diálogo bilateral confidencial sobre este asunto. Esto es lo que ha dicho la portavoz del ente,
Fátima Santor. Ella dice entonces que el 7 de octubre de este año, las autoridades de Israel tomaron la decisión de suspender las visitas de la Cruz Roja Internacional a los lugares de reclusión. Desde entonces, la Cruz Roja no ha podido visitar a los palestinos que se mantienen allí, pero sostienen un diálogo bilateral confidencial sobre este importantísimo asunto. Comentó al responder a la pregunta sobre si, oye, la organización pudo ver lo que estaba pasando en estas decenas de hombres, mujeres, niños, adolescentes palestinos arrestados por los soldados israelíes en la Franja de Gaza últimamente. Y es que no puedan ver a los que están presos o apresados o contra su voluntad últimamente, y es que no han podido ver ni siquiera a los que ya estaban antes, cuando se llevó a cabo el ataque por el grupo palestino Hamás el 7 de octubre. Según dice la propia portavoz, la Cruz Roja está preparándose para reanudar lo más pronto y lo más rápido posible las visitas regulares a los centros de reclusión para saber cómo tratan a los presos y en qué condiciones los mantienen allí. Al principio de diciembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja también volvió a instar a Hamás a darle acceso a los rehenes que están siendo mantenidos en la Franja de Gaza, que también es algo preocupante, obviamente. Ya el 9 de diciembre, el portavoz del gobierno de Israel, Elohim Levy, había declarado que, por si acaso, los militares israelíes mantienen en el norte de Gaza a los hombres de edad de reclutamiento con el fin de detectar a los que son terroristas. La televisión de Israel mostró el 7 de diciembre una secuencia en la que, según afirmó, aparecen militares de Hamás detenidos que están arrodillados y solamente con la ropa interior puesta. En una foto se ve a más de 20 hombres en este estado, con las manos atadas tras la espalda, que se encuentran en una calle frente a los soldados de Israel. Y claro, en este sentido, ha empezado a llamar la atención a la comunidad internacional la forma en la que se está tratando a estas personas y cómo la Cruz Roja sencillamente no puede dar fe de cómo se les está tratando. Obviamente, a esto habría que acreditar si existe una relación directa de estas personas con el grupo palestino Hamás, pero lo único cierto es que la comunidad internacional, ONGs, instituciones internacionales no tienen pues el poder ni la facultad de ver lo que realmente está pasando en esta parte del mundo. Y a pesar de eso, tenemos noticias que son bastante preocupantes. Claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo será realmente la situación si esto solamente es una pequeña muestra de una triste realidad? Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.